RTP. 11:14. El compromiso durante estos 3 días fue traer las 3 preguntas de la consulta popular, no incluida siquiera no constituyente, sino las 3 primeras. Y para eso ya nos acompaña Natalie Vargas. Ella es experta en Derecho Constitucional y conversaremos sobre la tercera pregunta. Y la pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Las posturas van en esta línea en los extremos. La primera dice: nos ahorramos dinero, vaya, hay que reducir. Y la otra dice: menos no significa mejor. ¿Cuál es la suya? Buenos días con todos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Un saludo también súper afectuoso a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, pues entrando en el tema, debo decir que sí, y quisiera empezar diciendo, a ver, la propuesta de reducir el número de asambleístas, yo considero que puede dar una sensación de cambio. Ahora, lo que tenemos que cuestionarnos es si este cambio en efecto es sustancial. Desde mi criterio, yo creo que no resuelve los problemas de fondo que son la desconfianza de la ciudadanía, la falta de control político interno, ni el bajo nivel técnico de la legislación. Argumentos a favor y en contra hay variados, desde las posturas de no porque nos estamos quitando representatividad, no estamos garantizando la participación y la representación que debería, y a favor desde el punto de vista de mira, representa o va acorde y de forma coherente con la política austera del Estado, existe una reducción en el presupuesto, y desde ahí tratando de argumentar el tema de la efectividad. La alternabilidad y el tema del pluralismo político también yo sí considero que sí, desde una perspectiva tal vez muy cerrada, lo puedes ver como el hecho de que limita la posibilidad de ingreso de nuevos actores o movimientos políticos y que favorecería en ese sentido a partidos grandes o partidos que ya son como un poco más consolidados y que tienen la capacidad de captar a los pocos cuples disponibles dentro del curul. Esto puede debilitar el principio de pluralismo y alternabilidad, que son pilares de la democracia representativa, pero en la práctica creo yo que el sistema de listas que manejamos, pues realmente nos muestran una realidad distinta, y es que los ciudadanos no conocen por quién votaron. Claro. Entonces, Natalie, realmente una representatividad no existe. es que al final uno se queda viendo solamente esta pregunta, pero hay varios elementos como los que usted ha señalado: el tipo de voto que se emplancha, el método de adjudicación también que puede sumarle o restarle a esa representatividad, y la presencia de estos asambleístas nacionales que en la práctica se convierten en planos todos. O sea, no hay diferencia dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se puede votar por esta pregunta sin considerar estas variantes o variables? Yo creo que no se puede votar porque estas cuestiones son importantes. Pero yo creo, y tal vez voy a ser un poco incisiva en este punto, creo que es un error creer porque si votamos a favor de esta pregunta, se soluciona el problema de fondo, porque no se soluciona nada, desde mi criterio. Sí, no considero tampoco que existe un riesgo de menor representatividad, porque volvemos al punto que hemos comentado. Hoy en día la ciudadanía no conoce a quién lo representa por el modelo de voto en lista que actualmente tenemos. Entonces, si realmente queremos decir, hablemos de representatividad en estricto sentido en un sistema democrático, no se lo garantiza ahora y tampoco se lo va a garantizar por un sí en una pregunta. Gracias por acompañarnos. Lo que tú dices es importante. Efectivamente no se garantiza el tema de representatividad. En la actualidad tampoco está representado el tema de la representatividad por más asambleístas que tengamos. La pregunta es, ok, ahorita vamos a ir a una pregunta, vamos a otra sí o no respecto a la disminución de asambleístas. Esta disminución se va a aplicar ¿cuándo en principio? En las siguientes elecciones parlamentarias en principio, ¿no? Que deberían ser, y eso es lo que hay que ver con el calendario electoral luego del resultado del domingo 16, si vamos o no a una constituyente. Pero aquí lo primordial, y es lo que tú dices, Natalie, para tratar de resolver el problema de fondo es, perfecto, cuando gane el sí o gane el no, el problema es a quién estamos eligiendo como asambleístas respecto de los métodos. Si llegase a ganar una constituyente, esta nueva asamblea va a poder plantear esto
que el pueblo seguramente dirá sí o no. Yo creería que esta es la que más aprobación tiene a nivel popular. Yo creo que va a ganar el sí, pero quien lo va a instrumentar finalmente es la Asamblea Constituyente de instalarse, y esta nueva Constitución es la que debe resolver el problema de fondo, porque el problema de forma, o digamos que es la representatividad, lo que dice Natalie, pero los requisitos que se impongan para los nuevos asambleístas. O sea, vas a la constituyente que puede arreglar. ¿Podría ser esa la vía, Natalie? A ver, en lo principal, yo creo que es importante remontarnos. ¿Cuál es el argumento principal a favor de la propuesta? Desde la perspectiva que estamos planteando en este momento. El principal argumento, te dicen, es optimizar el tamaño y el funcionamiento de la Asamblea bajo la idea de que un menor número de legisladores podría hacer más eficiente la toma de decisiones a la interna, cosa que de momento no se ve, reducir los conflictos internos y la fragmentación política que actualmente existe, y en ese sentido promover una representación más proporcional al crecimiento poblacional y el discurso de austeridad y eficiencia del gasto público. Para llegar a eso, entonces, lo que nosotros tenemos que analizar cuáles son los problemas que debemos resolver, o que la pregunta pues te plantea resolver. Entonces, ahí yo creo que es importante entrar a analizar que los principales problemas es que tú actualmente tienes un sistema político ecuatoriano que está debilitado y que no se debe necesariamente al número de asambleístas que tenemos, sino a la calidad de los procesos de selección, de formación política y la debilidad institucional que la Asamblea afronta actualmente. Bajo ese criterio, reducir el número, nuevamente, te puede dar esa sensación de cambio, pero no lo hace porque no estás atacando el problema de fondo. Entonces, no es una postura el decir sí y considerar que por reducir a la mitad el número de asambleístas, entonces automáticamente nuestra función legislativa va a empezar a funcionar, a generar leyes de calidad, y los ecuatorianos vamos a sentir representados. No es una postura suficiente, falta mucho más. Ahora, yo me quedo con eso, pero también, Natalie, de repente se está manejando la campaña de forma muy superficial. Le estoy hablando a un votante emotivo, enojado con la Asamblea y cuidadoso de sus recursos, y por otra parte a un segmento político o activado en la política, me refiero al votante que dice yo quiero ser mejor y más representado en la Asamblea. ¿Es una campaña superficial sobre esta pregunta? Sí, porque no analizas o no planteas, por ejemplo, a ver, yo no creo que en todo este debate nos hemos dicho cuáles serían unas alternativas tal vez un poco más efectivas, ¿ya? Desde el punto de vista de cambiar o reducir los asambleístas, no se habla de otras cuestiones como fortalecer mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas, reformar el sistema de partidos políticos, que yo desde mi criterio considero que todo debería empezar por ahí, precisamente para exigir una mayor democracia, una democracia real interna y hasta cierto punto una meritocracia en las listas de personas que no solo nos representen, sino que además tengan la capacidad técnica de formar parte del órgano legislativo para cumplir con su única misión, que es legislar. O sea, requisitos, fiscalizar. O sea, requisitos adicionales a los que actualmente está en la Constitución. Pero te quedas con la idea de Carlos Miguel de vincular esta pregunta a la puerta abierta a hacer una nueva Constitución donde no digamos que estamos siendo regresivos en derechos, pero que seamos más exigentes con la calidad y formación de los asambleístas. ¿Válido si se plantea así? Por supuesto que sí. Okay. Ese es, por ejemplo, atacar un punto estructural, ¿ya? Porque el debate no se debe centrar a si tengo 76 o tengo 150 asambleístas y si es uno por provincia o son dos. Es a quién estoy poniendo para que ocupe el cargo con el que yo como ciudadana ecuatoriana me sienta primero con la confianza de que está ahí una persona capaz, como tú bien lo mencionas. Y segundo, que es una persona que asume con la madurez que se requiera, tanto en formación, en habilidades y capacidades para desarrollar el cargo, para poder legislar y fiscalizar. Porque si no tenemos, mira, para haber llegado al punto actual en el que estamos, en donde el ciudadano de a pie, desde la persona que trabaja en el día a día, ya hasta los más altos académicos que se entiende que son los más entendidos en el tema, lleguemos a la conclusión de que la Asamblea no nos representa porque no existe calidad legislativa y porque no están cumpliendo con su rol, es que estamos hablando de un problema estructural de fondo, que va muy ligado, sí, al tema de la capacidad, pero y como uno primordial te diría, pero también otros como precisamente los mecanismos de control ciudadano, rendición de cuentas y demás. Natalie, aparte de la capacidad y la calidad, que bien usted lo señala, ¿no? La capacidad y la calidad de los legisladores que deberíamos de escoger los ciudadanos en general, ¿qué más tendría que tener un ciudadano en cuenta para poder escoger bien a los asambleístas que nos van a representar?
Yo creería que primero, obviamente, va el tema de la conciencia y segundo, en cómo funciona en esencia el tema político. A ver, si nos vamos nosotros a la parte más primordial, cuando tú seleccionas a una persona para que te represente, tú primero tienes confianza en esa persona y confías en que esa persona lo va a poder hacer. Ujú. En ese sentido, por ejemplo, hemos estado hablando de establecer un sistema mixto de representación que combine territorios y circunscripciones poblacionales un poco más equilibradas. Ajá. Esta cuestión del golpe puerta a puerta o de la política puerta a puerta, es decir, que en efecto quienes estén representando no sean personas con las que los ciudadanos, independientemente de la provincia en la que nos encontremos, sintamos esa cercanía y se conozca esa realidad, cosa que de momento Yo, no lo hay. Eso para mí, la toma de conciencia de este aspecto por parte de un ecuatoriano común y ajá. corriente también es un paso súper importante, porque entonces entiendes y te identificas a quién estás poniendo y por qué lo estás poniendo Ujú. ahí. De lo contrario, tenemos lo que Eh, actualmente tenemos. y que hemos tenido por mucho tiempo, Natalie, porque déjeme regresar nada Así más es. sobre las últimas realidades, a ver si llegamos al fondo. La cuestión es que la mayoría de los ecuatorianos no se sintoniza con la Asamblea Nacional y la gran cantidad hace una valoración negativa. Pero ¿dónde está el problema real? Yo quiero entenderlo. Tiene que ver porque los candidatos que se convierten en asambleístas luego son ecos de sus líderes y son o terminan siendo simplemente alguien que vota porque no tienen libertad de acción. ¿Será por Alfamar. eso? Sí, o aplaza botón. ¿Será eso? ¿Será básicamente que regresamos al problema que es cómo está construido la organización política y dirigida el movimiento político? Sí, mira, yo te diría que ahí tú puedes evidenciar dos Ok. problemas. Uno, que es un tema estructural, que es nuestro sistema de partidos y cómo actualmente nosotros Mm. elegimos a los asambleístas, en donde muchas veces vemos que candidatos entran por rellenar las listas, Por supuesto. ¿ya? Y tienes Y tienes que hacer, candidatos que te jalan. Es decir, pones al más popular segundo Mm. para que te jale al primero que no lo conoce nadie, pero es a lo O, mejor el más preparado, o ¿no? que pueden financiar su O que campaña. pueden financiar el compadre. exactamente, tienes muchos factores externos como el tema del financiamiento, quién es el más popular, quién quiere llegar, quién me jala gente y demás. Y lo que te lleva al segundo, que precisamente lo acabas de mencionar, que son la falta de criterios de desempeño y formación mínima para candidatos a la asamblea. Sí. Mucho ¿Ya? texto. Que es la segunda cuestión, porque perdóname, Ajá, sin ánimo de ser incisiva, si tú tienes a una persona que tal vez tuviese un criterio formado, que ajá. conoce de temas legislativos, no solo jurídicos, porque si bien Claro. el tema jurídico es un punto importante, yo considero que un asambleísta necesita muchas otras habilidades, incluso habilidades más blandas que duras, por así decirlo, para poder ocupar el cargo. Si tú tuvieras una persona con ese nivel de madurez, con esa expertise, Ajá. entonces no eres susceptible de lo que vemos hoy día muchas veces y que ya lo mencionaron, que a veces votas por votar, Ajá. que votas siguiendo a tu partido político y que no propones al final del día, ¿ya? O Ujú. estás ahí únicamente para generar y crear fragmentación. Entonces, sí, son dos. Nuestro modelo de sistemas políticos que te permite poner únicamente por rellenar listas y la falta de estos criterios de desempeño técnicos de quienes ocupan esos cargos. Natalie, no le perdonamos que sea incisiva, es más, nos agrada que sea incisiva. Las personas debemos ser incisivas. Gracias por compartir acá con nosotros su criterio. Le enviamos un abrazo, cuídese mucho. Un gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Natalie. RTP